Muy buenos días. La Facultad de Derecho les da a todas y a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a la instauración de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes. Nos honran esta mañana con su distinguida presencia en este auditorio la señora Silvia Lemus Covarrubias, periodista y viuda de Carlos Fuentes. Sea usted bienvenida. Nos honra con su distinguida presencia esta mañana en este presidium el doctor Máximo Carvajal Contreras, presidente del Tribunal Universitario de esta máxima casa de estudios. Con enorme agrado damos la bienvenida a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria general de esta facultad. Nos honra con su distinguida presencia esta mañana en esta aula universitaria la distinguida presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, luchador social incansable y recipiendario de la cátedra que se entrega esta mañana. De igual forma, damos una calurosa bienvenida a la presencia de la doctora Ruth Zabaleta, catedrática distinguida de esta casa de estudios. De igual forma, como parte integrante de este presidium, nos acompaña la presencia del doctor Juan Antonio Pérez Obrado, catedrático de esta casa de estudios. Presidiendo el presente acto nos acompaña el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual forma, agradecemos y saludamos la presencia en este acto de profesoras, profesores, alumnas y alumnos de esta casa de estudios. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar comienzo a este acto, presenciaremos la proyección de un video. Del gobierno de Lázaro Cárdenas, eso tiene su importancia. Estaba siempre en su actividad diplomática en la defensa de un gobierno revolucionario amenazado con presiones internacionales, sobre todo de parte de intereses privados norteamericanos, no tanto del gobierno de Roosevelt, que era un gobierno democrático y comprensivo, sino de intereses privados afectados por la política revolucionaria mexicana de Cárdenas. Entonces siempre tuve una idea muy cierta de que pertenecía a una cultura, a una nacionalidad que era la de México. Y sin embargo estaba inserto para mi vida cotidiana en la cultura de los Estados Unidos. Esto creaba un conflicto que, como lo he contado otras veces y tú lo sabes, explotó, se agudizó en el momento de la expropiación petrolera en 1938. Porque hasta ese momento yo había sido un niño simpático, amable, popular entre la tropa, como la delita, entre mis condiscípulos de la escuela. Escribía yo obras de teatro, actuaba en ellas, dibujaba, tenía muchos chistes. Y el día de la expropiación del petróleo, esa actitud cambió radicalmente. Había los grandes titulares en la prensa americana diciendo los comunistas mexicanos nos roban nuestro petróleo, el presidente Cárdenas es un rojo, hay que invadir México. Las cosas que seguimos viendo mucho en la prensa de hoy con relación a otros países de América Latina. Entonces, todo el mundo me dio la espalda en la escuela, mis amigos dejaron de serlo, dejé de ser popular y me di cuenta de que en efecto yo era mexicano y que era sin embargo un mexicano que conocía
Estados Unidos como para intentar siempre una comunicación con el pueblo de los Estados Unidos, con emplear las tribunas de los Estados Unidos que tanto nos importan para dar a conocer nuestra posición, nuestras ideas y para que no haya una ruptura de comunicación que a veces puede ser fatal para ambas partes, ¿verdad? De manera que mi relación con los Estados Unidos viene de ese origen infantil. A continuación, es momento de escuchar con atención las palabras a cargo del doctor Raúl Contreras Bustamante. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muy admirada y querida doña Silvia Lemus Covarrubias, periodista y viuda de Carlos Fuentes. Señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, como siempre, bienvenido a esta su Facultad de Derecho. Saludo con especial afecto a quienes me acompañan en el presidium, a las profesoras, a los profesores que están acompañándonos, a Lázaro y a Cuauhtémoc y al resto de la familia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, bienvenidos a esta aula magna Jacinto Pallares. Estamos transmitiendo esta ceremonia en vivo y de manera muy especial me quiero dirigir a las alumnas y a los alumnos a esta ceremonia tan especial que ha organizado la facultad para que conozcan ustedes a las grandes personalidades que han contribuido a la grandeza de esta universidad y de esta facultad. Dice una conseja popular que los muertos mueren en verdad hasta que el último de los seres vivos deja de recordarlos. Esta institución se ha construido con la participación de muchas generaciones importantes. Y hemos dicho que esta Facultad de Derecho no se limita a forjar licenciados en Derecho o abogados, sino a juristas en el más amplio sentido de la palabra. Y entre los estudiantes muy distinguidos, entre los egresados especiales, está Carlos Fuentes, que es la personalidad que acaban ustedes de escuchar, que es un mexicano de excepción, que pareciera que hace mucho tiempo ha desaparecido, que formó parte de este boom latinoamericano del que formaron parte Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, que todavía lo tenemos con nosotros, Juan Rulfo, Elena Garro, Julio Cortázar, Rosario Castellanos o Mario Benedetti. Todas estas figuras que le dieron realce a la literatura latinoamericana, entre ellas está de manera muy especial Carlos Fuentes, quien junto con Octavio Paz, otro muy distinguido egresado de esta facultad, son personas que estudiaron en la Facultad de Derecho y que se dedicaron a la literatura. Acabo de regresar, el viernes hubo una reunión de la Unión Iberoamericana de Universidades que reúne a las 5 macrouniversidades de Iberoamérica, a la Complutense, a la Universidad de Sao Paulo, a la de Buenos Aires, Barcelona y la propia UNAM. Y en el discurso inaugural, el presidente del Tribunal Constitucional Español, Cándido Conde Pumpido, citó una frase de Carlos Fuentes. Dijo que, como decía Carlos Fuentes, que el océano Atlántico no nos divida, sino que nos siga uniendo, lo que les da a ustedes una señal de la trascendencia universal que tiene nuestro homenajeado. Hemos creado en el Consejo Técnico una serie de cátedras extraordinarias y en la sesión del 29 de junio, me acompaña en el presidium el señor decano del Consejo Técnico. El Consejo Técnico aprobó por unanimidad una propuesta de doña Silvia Lemus de que este año la cátedra extraordinaria Carlos Fuentes la recibiera
el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Ello nos llenó de satisfacción porque coincidimos en que el ingeniero Cárdenas es un universitario de excelencia. La universidad recuerda los eventos importantes, masivos que se organizaron en 1988, en 1997 y en el año 2000 en sus candidaturas como luchador social, como hombre congruente, como una de las principales figuras políticas que han generado el cambio democrático en México. Así que, como decía Carlos Fuentes, tenemos que combatir esta amnesia que ha sido demasiado prolongada de nuestra historia, que nos ha obligado a ver la importancia que tiene el pasado y la necesidad de la memoria de nuestro presente. A mí me gusta siempre que evoco a Carlos Fuentes citar una frase de uno de sus libros que más me gusta, Tiempo Mexicano, que comenta que cuando andaba por Morelos buscando llegar a Nenecuilco para ver el lugar donde habían asesinado a Zapata, le preguntó a un campesino, pararon el carro, él y su acompañante, y le dijeron que cuánto faltaba para llegar a Nenecuilco, y el campesino les dijo, si hubieran madrugado y hubieran salido temprano ya hubieran llegado. Esa es la respuesta por la cual, jóvenes, queremos que ustedes madruguen, que se adentren a la lectura de la obra de Carlos Fuentes y a que conozcan precisamente esta acción que hace la Facultad de Derecho. Al recordarlo, al mantenerlo vivo, al presumirlo como uno de nuestros grandes egresados, al mismo tiempo hacemos un gran reconocimiento a una personalidad como la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que hoy nos honra con su presencia y que, jóvenes, creo que para ustedes será un privilegio comentar dentro de unos años que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer y de escuchar a este prohombre. Muchas gracias, ingeniero, por haber aceptado. Muchas gracias, doña Silvia, y adelante con el evento. Muchas gracias. A continuación, el doctor Raúl Contreras hará entrega formal de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga la presente Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en reconocimiento a su desempeño académico y su labor con la sociedad mexicana. Cuauhtémoc. A continuación, escucharemos con atención la lectura de la semblanza del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a cargo de la doctora Ruth Zabaleta. Antes que nada, me permito decir que es un gran honor para mí leer la semblanza del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, así como fue un gran honor para mí dar un mensaje en sus 80 aniversarios de Carlos Fuentes en el Alcázar de Chapultepec. Él me invitó y me siento muy honrada, me siento muy conmovida de que hoy coincida en esta mesa con este homenaje. Muchas gracias. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano nació en 1934 en la Ciudad de México. Es ingeniero civil por la UNAM. Entre 1959 y 1976 fue coordinador de los estudios de la cuenca del río Balsas, ingeniero residente de la construcción de la presa José María Morelos La Villita, sobre el río Balsas, de por allá de donde yo soy, subdirector de la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas y gerente del fideicomiso Ciudad Lázaro Cárdenas.
En 1976 fue designado subsecretario forestal y de la fauna, cargo que ejerció hasta 1980, gobernador de Michoacán de 1980 a 1986. Desde finales de ese año formó parte de la Corriente Democrática, disidencia interna del PRI, y en 1988 fue candidato a las elecciones presidenciales postulado por la coalición de partidos y organizaciones políticas llamada Frente Democrático Nacional, cuyos integrantes y originarios, algunos están por acá sentados, como Marco Rascón, por ejemplo. En 1989 participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, que presidió hasta 1993 y del que fue candidato presidencial en 1994 y 2000. En 2014 renunció a dicho partido. De 1997 a 1999 se desempeñó como jefe de gobierno del Distrito Federal, el primero elegido por voto popular en esta ciudad. Actualmente preside el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano AC. Ha escrito, entre otros libros, Nuestra lucha apenas comienza en 1988, el Proyecto Nacional de la Revolución Mexicana en 1990, La Esperanza en Marcha, Ideario Político en 1998, Palabras de Cárdenas 1999, Sobre mis pasos 2010, Cárdenas por Cárdenas 2016 y Por una democracia progresista, que aquí se presentó el año pasado. En 2011 fue condecorado con la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República. Muchas gracias. Es momento de escuchar el mensaje a cargo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Muy querida Silvia, señor director de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, muy estimados amigos todos. El pasado 31 de agosto recibí una llamada inesperada. Mi amiga querida Silvia Lemos de Fuentes, sin mayor preámbulo y de repente, me preguntó si aceptaría yo se me entregara la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes 2023 de la Facultad de Derecho de la UNAM. Respondí de inmediato que, antes que nada, agradecía la alta distinción que representaba para mí su propuesta, la que desde luego aceptaba. Y aquí estamos. Silvia, nuevamente muchas gracias. Agradezco al Consejo Técnico de la Facultad de Derecho haber aprobado la propuesta de que se me entregara la Cátedra Carlos Fuentes 2023, así como al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, por haberla presentado, su amistad y la hospitalidad en esta casa de estudio. Y desde luego, la distinción que me representa que se me entregue esta cátedra, particularmente después de que en 2021 y 2022 se entregara a dos eminentes egresados de esta facultad, queridos y respetados amigos, Fernando Serrano Migallón, exdirector de esta facultad, y Porfirio Muñoz Ledo, abogado de causas buenas, compañero de ideas y luchas, quien lamentablemente perdimos recientemente. Recibir la Cátedra Carlos Fuentes significa aceptar un compromiso con los legados de Carlos Fuentes, honrándolos al buscar hacer realidades desde las trincheras, las circunstancias y los tiempos propios, los anhelos y causas que él adoptó, que plasmó en su obra literaria en la que con fértil imaginación y fina sensibilidad retrató a México, España, Latinoamérica, el mundo, la gente, actitudes, paisajes, pasiones, problemas, historias, personajes, inventados unos, reales otros, que se refleja además en su activismo en favor de las mejores causas de nuestro país y de la humanidad, pues fue vasto en su visión, ideales y el compromiso consigo mismo que normó su actividad. Con Carlos mantuvimos una larga relación de amistad, afinidades y de cercano afecto, aun cuando principalmente nos movimos en mundos distintos. Mi primer encuentro con él tuvo lugar a mediados de los años 50 del siglo pasado, en el Círculo de Estudios Mexicanos, grupo de estudio y reflexión en el que, jóvenes los dos,
coincidimos con destacados estudiosos y activistas progresistas de ese tiempo. Alonso Aguilar, economista, Guillermo Montaño, oncólogo, Enrique Cabrera, cardiólogo, Manuel Mesa Andraca, agrónomo, Jorge L. Tamayo, geógrafo, Fernando Carmona, economista, Ignacio Aguirre, artista plástico, con feministas comprometidas y distinguidas como Matilde Rodríguez Cabo, Clementina Batalla de Basols, Adelina Cendejas y Esther Chapa, con políticos identificados con las posiciones avanzadas de la Revolución Mexicana, como Narciso Basols, Ignacio García Telles y Natalio Vázquez Pallares, y con muchos más, entre ellos los entonces jóvenes como nosotros, Luis Prieto Reyes, Janitzio Mújica, Sergio Pitol, así como los que en mayo de 1959 empezarían a publicar la revista El Espectador, Víctor Flores Olea, Francisco López Cámara, Enrique González Pedrero, Jaime García Terrés, Luis Villoro y el propio Carlos. El Espectador tendría la corta vida de un año escaso, pero en ese breve periodo tuvo una divulgación que bien podría calificarse de explosiva, convirtiéndose en lectura obligada para la gente de pensamiento avanzado y también en guía ideológico y político para muchos jóvenes progresistas. Me cuento entre quienes lamentamos que El Espectador dejara de publicarse. Con quienes ya llamaban los espectadores, seguimos coincidiendo, esta vez en la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, que se llevaría a cabo en esta Ciudad de México en los primeros días de marzo de 1961. A la conferencia, convocada por los 3 copresidentes latinoamericanos del Consejo Mundial por la Paz, Lázaro Cárdenas entre ellos, concurrió alrededor de 1 millar de delegados de todos los países latinoamericanos, representantes de partidos y grupos políticos avanzados, varios de ellos exiliados por las dictaduras de esa época, de Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Paraguay, Haití, más presencias fraternales de otras regiones y otros continentes. En la reunión se acordó mantener la lucha contra el imperialismo y el colonialismo, impulsar el desarrollo de las economías con autonomía plena, las reformas agrarias con carácter integral, defender a la entonces joven Revolución Cubana, desterrar las bases militares norteamericanas de América Latina, propugnar por la paz, desarrollar las culturas nacionales, liberar a los presos políticos, en aquel momento en México, los dirigentes ferrocarrileros detenidos en 1958 y 1959, más David Alfaro Siqueiros y Filomeno Mata, y formar en cada país un movimiento de liberación nacional que propugnara por llevar a la práctica los acuerdos de la conferencia. En una lucha que ha sido larga, tal como fue la de Carlos, muchos mantenemos firme la aspiración y el empeño de construir y desarrollar en nuestro país una democracia que eche raíces profundas, perdure y se desarrolle amplia. Esa pretensión y ese esfuerzo encuentran hoy obstáculos que solo con la acción concertada del Estado y sociedad podrá superarse. Desigualdad social y pobreza, una economía a la que se imponen restricciones, impidiéndole que crezca y distribuya con equidad, inseguridad, violencia y presencia de delincuencia que azotan por toda la nación y a todos agreden y ofenden. Y en el terreno estrictamente político, los obstáculos son las descalificaciones por el simple hecho de discrepar, la ausencia de propuestas de partidos y grupos, el desánimo a la participación, el verticalismo en decisiones, atropellos a las reglas, erosión institucional, en vez de invitaciones al diálogo, al análisis sereno y objetivo de propuestas ideológicas y programáticas que enriquecieran la vida pública, política, social, cultural, y enseñaran posibles caminos a seguir según visiones diversas, ofreciendo opciones al Estado y a la sociedad, a ciudadanos y colectivos, para superar problemas específicos, así como propuestas también para descentralizar decisiones y facultades que fortalecieran la democracia en sus bases y para recuperar fortaleza institucional. Si aceptamos que el valor principal de la democracia
y característica fundamental de ella es la igualdad, todo mexicano debiera poder ejercer sin traba alguna los derechos que la Constitución reconoce a todos. Puede afirmarse que no existen impedimentos para ejercer los derechos de palabra, de imprenta, de tránsito, de asociación y reunión, pero no es el caso respecto a otros. La universalidad de la educación obligatoria que se establece en el tercero, los reconocidos en el cuarto, a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, garantizándole el Estado, a la protección de la salud, a un medio ambiente sano, al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, aceptable y asequible, a una vivienda digna y decorosa, en el caso particular de niñas y niños, a la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, fijando además la obligación para ascendientes, tutores y custodios de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. En el propio cuarto, se reconoce el derecho de acceso a la cultura y al ejercicio de los derechos culturales, y se precisa que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Y en el 123 se reconoce el derecho al trabajo digno y socialmente útil. Para universalizar el ejercicio de estos derechos, y creo oportuno plantearlo en esta institución en la que se estudia, se enseña y se investiga sobre derecho, será necesario incorporar a la Constitución y a las leyes los mecanismos para que cualquier ciudadano pueda ejercerlos, hacerlos exigibles ante el Estado, siendo indispensable además identificar los obstáculos para su ejercicio, su dimensión y calidad, dónde se localizan social y territorialmente los núcleos de población impedidos de ejercitar derechos determinados. En la mayoría de los casos, para superar obstáculos y garantizar el ejercicio de esos derechos, además de las reformas legales, se requerirán programas gubernamentales con objetivos concretos, modernización educativa, creación de empleos, capacitación para el trabajo, expansión de la seguridad social, reforma hacendaria, etcétera, y obra material, construcción y equipamiento de escuelas y hospitales, medidas para ampliar los cupos de las instituciones públicas de educación superior, obras para el suministro de agua potable y de saneamiento, cuidado de la biodiversidad, etcétera. Se requerirá, pues, dar prioridad en la acción pública a la satisfacción de las necesidades que se atienden mediante el ejercicio de esos derechos y, desde luego, responsabilidad social y voluntad política en las instancias públicas de toma de decisiones para convertir las imposibilidades de hoy en realidades efectivas. Ningún derecho es más importante que otro. La imposibilidad de ejercitar cualquiera de los constitucionalmente reconocidos impone restricciones a la vida, al presente o futuro de individuos, familias o colectivos. Y ya que nos encontramos en un centro de enseñanza y aprendizaje, quisiera referirme al derecho a la educación. En democracia, nadie debiera encontrar impedimentos para educarse, para tener acceso a educación de calidad, lo que reclama, como un primer paso urgente, universalizar y dar más alta calidad a los ciclos de la educación obligatoria, que van del jardín de niños a la media superior, y para que, como establece la más reciente reforma del artículo 3º, el Estado se haga cargo de la educación superior, lo que debiera significar, en primer lugar, realizar las inversiones suficientes para que existan los cupos necesarios y se eviten rechazos en las universidades públicas, dotadas estas de personal, equipamientos e instalaciones que garanticen formar profesionales e investigadores de excelencia. Carlos Fuentes, en conferencia dictada en 1997, decía respecto a la educación, y cito: un país que no le da de comer a su gente, un país que abandona la educación de su gente, jamás accederá al nuevo mundo tecnológico del siglo XXI. Pero el mundo subdesarrollado lo es porque es pobre, porque es injusto,
porque carece de la salud y la educación indispensables para el bienestar de su explosiva fertilidad. La América Latina sigue siendo parte de ese mundo. Y mientras el mundo desarrollado cuenta con amortiguadores sociales, nosotros carecemos a menudo de ellos. Los sistemas de seguridad social, asistencia médica y habitacional, escolaridad, maternidad y compensación del desempleo, usuales en Europa Occidental y en los Estados Unidos, no tienen equivalente en el mundo subdesarrollado. Debemos advertir, en todo caso, los peligros de la educación, de la ecuación educación, trabajo, producción en el mundo desarrollado, para que los tengamos presentes cuando logremos salir de la ecuación ignorancia, desempleo, pobreza en la América Latina. ¿Cómo lo haremos?, se preguntaba Carlos, y él se respondía. Voy a regresar para dar respuesta a esta pregunta, a las bases mismas del proceso educativo, la familia, la escuela y el maestro, pues ellos serán siempre el cimiento de un trayecto que parte de la educación del niño, transita por las etapas de la primaria, la secundaria, el liceo y la universidad, pero no se detiene en ellas, sino que demanda hoy una novedad para hacer frente a la crisis del trabajo en la era tecnológica. La novedad se llama educación vitalicia, que pretende reordenar los itinerarios de la educación, facilitar el pasaje de una etapa a otra, reconocer el valor de cada etapa y mantener abierta para todos, a todos los niveles y a todas las edades, la oportunidad educativa. Termina la cita. En el mismo plano de prioridad que el derecho a educarse con calidad, se encuentra el derecho al trabajo digno y socialmente útil. Actualmente, la población económicamente activa del país asciende a 60 millones de personas. De ellas, 26 millones tienen una ocupación formal y 34 millones, 57% del total, se mueven en la informalidad, la mitad de estas incluso fuera del sector propiamente llamado informal, y 4.8 millones se encuentran en la subocupación y casi 2 millones en la franca desocupación. Prioridad del Estado socialmente responsable es garantizar trabajo formal a toda la población activa, lo que nunca ha sucedido y sigue sin suceder en México, por lo que hoy 34 millones de personas mayores de 15 años se encuentran con necesidad de acceder a un trabajo formal digno, remunerado con suficiencia y socialmente protegido. Esa es la dimensión del problema. Educación de calidad y trabajo digno para todos es condición indispensable para que México llegue a convertirse en una nación desarrollada y en una verdadera democracia igualitaria. Desde principios de los años 80 y hasta hoy, se ha impuesto a México una política económica de corte neoliberal, impulsando el desarrollo de una economía de mercado subordinada e imponiendo una irracional austeridad a las inversiones productivas y para el mejoramiento y ampliación de los servicios sociales, en lugar de limitar la austeridad a prestaciones y condiciones de orden personal, lo que ha traído como consecuencia una fuerte desigualdad social, pobreza, concentración de la riqueza, una economía de exiguo crecimiento con serios efectos en la pérdida de empleos, la desindustrialización y la degradación de la economía rural, así como en el despoblamiento de distintas regiones del país y la pérdida por vía de la migración de talento y fuerza de trabajo que mucho podrían haber aportado y estar aportando al progreso nacional. Así, en condiciones de grave asimetría económica y social, respecto a las naciones anglófonas de América del Norte, en 1994 se incorporó a nuestro país al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, proyecto de hegemonía de los Estados Unidos, y se le mantiene en su continuidad como TEMEC. Y lo cierto es que desde 1994 a la fecha, la simetría de la economía mexicana respecto a las de sus llamados socios se mantiene, y el rezago económico y la degradación social siguen siendo las características predominantes de nuestro desarrollo. Vistos entonces estos resultados,
con patriotismo e inteligencia, debiera pensarse que el camino de México es otro, esto es, abandonar, no de palabras sino en los hechos, las políticas en boga, desarrollando ya no una economía de mercado sin rumbo, sino con mercado, equitativa en la competencia y una sociedad de mercado, esto es, con capacidades de consumo reguladas democráticamente por el Estado. No mantener más las políticas económicas procíclicas, sino poner en práctica políticas contracíclicas que generen crecimiento y desde ya y en el largo plazo. Instrumentar una política hacendaria que dé suficiencia a la inversión pública, aprovechar el llamado nearshoring, esto es la relocalización industrial, que está llegando a México como efecto de cambios en economías poderosas, para poner en práctica una política activa de economía mixta que oriente hacia qué actividades y qué regiones debiera preferentemente impulsarse esa relocalización industrial, que cuente con apoyos institucionales y infraestructura del Estado y en función del interés nacional contribuyera, por ejemplo, al desarrollo, integración y prolongación de cadenas productivas como las de la petroquímica, las tierras raras, el litio, la agroindustria, la minería, etcétera, fomentando así, al tiempo que nuevas actividades productivas, el empleo y los desarrollos regionales. La integración subordinada con América del Norte ha distanciado a nuestro país social, política y económicamente de las naciones y pueblos del centro y del sur, que anímicamente ven ahora a México desinteresado del resto del continente, ajeno a la comunidad latinoamericana y cada vez más dependiente del norte. Recuperar reconocimiento a la identidad latinoamericana debiera ser política prioritaria del Estado mexicano, no tanto para cambiar una impresión que desde el sur pueda tenerse ahora de nosotros, sino porque significaría en la práctica ejercitar con firmeza nuestra soberanía, que sin cortar la participación en el TEMEC y otros proyectos con el norte, busque con este una relación equitativa y de beneficios mutuos, al tiempo que se impulse una política económica interna que responda efectivamente al interés nacional y se compartan esfuerzos con el centro y el sur en la práctica de políticas de autonomía y se avanzara en el viejo ideal de nuestros próceres, la integración política y económica de América Latina que llevara, en visiones de hoy, a constituir un gran bloque territorial, demográfico, de alto potencial productivo y fortaleza democrática, que practicara relaciones de equidad y colaboración solidaria con los otros grandes bloques económico-demográficos ya constituidos, como la América del Norte anglófona, China, la Unión Europea, Rusia o por formarse en el futuro. Al dar este viraje, debiera comenzarse por identificar activamente las áreas por las que pudiera iniciar la integración mediante la práctica de políticas comunes y responsabilidades compartidas, educación superior, investigación científica y desarrollo tecnológico, energías limpias, reversión a los efectos negativos del cambio climático, protección a la biodiversidad, producción sostenible de alimentos, fortalecimiento político del Parlamento latinoamericano, por ejemplo, y en el caso de nuestro país, sumarse además al proyecto de los BRICS, donde ya se encuentra Brasil, y al que recientemente se incorporaron Argentina y varios países petroleros del Medio Oriente, así como buscar vinculaciones más estrechas con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, con la UNASUR y el Mercosur. Se estaría así dando pasos firmes en ejercicio activo de la soberanía nacional para resquebrajar la colonización política, económica y cultural que ha venido limitando seriamente nuestro desenvolvimiento. El problema más sentido a lo largo y ancho del país y respecto al cual se demanda urgente atención, su control y erradicación, es el de la presencia creciente de la delincuencia, la inseguridad y la violencia a lo largo y ancho de la República. Desde hace alrededor de 2 décadas, se encomendó de manera principal a las Fuerzas Armadas resolver este problema. Desde entonces, de administración en administración, los cuerpos responsables de enfrentar y abatir esta calamidad han estado haciendo lo mismo, mostrando incapacidad e incompetencia,
obteniendo por lo tanto una y otra vez los mismos exiguos e insatisfactorios resultados, ya que al paso del tiempo lo que está a la vista es que los problemas se han agudizado y complicado, afectando a territorios cada vez más extensos, a poblaciones más numerosas y actividades cada vez más diversas de la vida económica, social y aún política, como se ha visto en los casos de involucramiento del narcotráfico en procesos electorales. La experiencia vivida hace ver que otros caminos deben buscarse. Si las Fuerzas Armadas no han dado y no dan los frutos esperados, entendiendo que en buena parte se debe a que no se han diseñado las estrategias adecuadas para alcanzar los objetivos deseados y no cuentan con las capacitaciones que demanda las actividades policíacas, al no ser esa su función constitucional, habría que considerar encomendar esa tarea a un cuerpo diferente, especializado, debidamente dimensionado, preparado y equipado, que cuente con una inteligencia realmente eficaz, debidamente coordinada con las áreas encargadas del combate directo a la delincuencia, que como se ha demostrado desde distintas posiciones y lo establece nuestra Constitución, no dependa del área militar de la administración, sino se ubique en la parte civil. Una estrategia por instrumentar para desplazar territorialmente y abatir la delincuencia debiera ser que Estado y sociedad, conjunta y coordinadamente, a través de un plan de largo plazo, que considere además del combate directo, diferentes programas productivos, educativos y de salud, culturales, deportivos, de generación de empleo y capacitación para el trabajo, organización comunitaria, infraestructura, etcétera, trabajen con dirección y orden en cada región, cada municipio, cada comunidad, cada colonia urbana, para que la acción de Estado y sociedad vaya resolviendo los problemas, expulsando por esa misma presencia y acción permanentes a los elementos nocivos de todas y cada una de las porciones del territorio nacional. La militarización de actividades civiles achica en la práctica los ámbitos democráticos. Los mecanismos de decisión en la milicia y en la gestión civil son radicalmente diferentes. Considero urgente e indispensable responsabilizar a civiles de la gestión de actividades eminentemente civiles y mantener a militares estrictamente en las áreas de la responsabilidad militar. Si por circunstancias particulares es un ciudadano militar el del perfil más adecuado para una función civil, que solicite licencia o, dado su caso, su retiro. Si fuera un civil quien mejor pudiera desempeñar una función del ámbito militar, habilítesele temporalmente como militar para ello. Y no es cuestión de capacidades o de honradez, tan buenos o malos, tan rectos o corruptos, abogados, administradores o ingenieros, los hay de un lado y otro. Pero según el campo de actividad, debieran ser los perfiles de aquellos a quienes asignen las responsabilidades oficiales. Nuestra Constitución establece en el artículo 89 que el presidente de la República puede disponer de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Y en el 129, que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que aquellas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Por su parte, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicanos, en su artículo primero, fracción 4, faculta al Ejecutivo para realizar acciones cívicas y sociales que tiendan al progreso del país. Y la Ley Orgánica de la Armada precisa que la Policía Naval podrá apoyar a instituciones de seguridad pública dentro del marco jurídico aplicable. Todos estos ordenamientos se atropellan al encomendar a fuerzas militares tareas ordinarias y cotidianas de carácter policíaco, por lo que sería procedente ya relevar al personal de Ejército y de la Armada de funciones que están violentando la ley, entendiendo que por la situación que se vive, la desmilitarización tendría que aplicarse gradualmente en el tiempo en que se prepara adecuadamente al cuerpo civil al que se encomienda el combate a la delincuencia. Los fracasos evidentes en el combate a la delincuencia
y responsabilizar a personal militar de la gestión de obra pública violando la ley, al permitir el incumplimiento de ordenamientos legales y vedarla del escrutinio público, práctica que se está aplicando respecto, entre otros, a los proyectos denominados insignia, está generando grave desprestigio de las Fuerzas Armadas ante la sociedad y, por otro lado, la administración de obra pública y colocar a militares a la cabeza de la administración de aduanas, aeropuertos y puertos propicia una división muy sensible dentro de las propias Fuerzas Armadas, al crear entre mandos altos y medios una élite que goza de prebendas al realizar actividades de la administración civil frente a quienes se limitan y cumplen estrictamente funciones militares, en muchos casos de difícil desempeño y a un riesgo de vida. No es esta condición sana para nuestras Fuerzas Armadas, cuerpo que por ningún motivo debe perder autoridad moral ante la sociedad ni erosionarse en su cohesión interna. En unas cuantas semanas tendremos a la vista lo que nos ofrecerá el panorama electoral. Conocemos cuáles serán las opciones que se nos presenten y sobre las que los ciudadanos tendremos que tomar decisiones. En lo particular, solo espero un proceso de confrontaciones que resulten edificantes, se desarrolle con civilidad y pasemos a lo que sigue. Y lo que sigue es resolver de fondo los problemas que más afectan a la gente. Después de la contienda electoral, debe venir una etapa de muchos diálogos, con ánimo constructivo, de la que, entre otras cosas, surja la convocatoria para formular un proyecto de nación a la que respondan los hoy iguales y diferentes, que en función de sus coincidencias presenten a los mexicanos una propuesta que colectivamente podamos convertir en realidades entre todos. Pensemos entonces en un gran y concertado esfuerzo colectivo para seguir construyendo nuestra democracia, una democracia para todos. Queremos, expresé no hace mucho, democracia para vivir cada vez mejor, sin sobresaltos por carencias materiales, sin negación o pérdida de oportunidades para progresar, sin desastres prevenibles, en paz, con acceso a satisfactores de la más alta calidad. Queremos democracia que garantice nuestro trabajo y también para hacer lo que nos interesa y nos gusta. Queremos democracia para, en concepciones de cada quien, ser felices y para ello que nos demos la mano unos a otros. Quiero recordar, casi para concluir, algunos párrafos de la propuesta democrática del ya lejano 1987, que considero importante recordar hoy. Se manifestó entonces: a pesar de las reformas implantadas y de los profundos cambios ocurridos desde entonces, el país ha recaído en la gravitación colonial de su pasado. Hoy prevalece nuevamente un diseño político sustentado en el empobrecimiento de las mayorías, el predominio del capital especulativo y la subordinación nacional a intereses ajenos. El orden de las prioridades nacionales ha sido radicalmente trastocado. En vez de una economía orientada al aprovechamiento de nuestras capacidades y riquezas en beneficio de la población, se ha instaurado una política especulativa que ahonda las desigualdades, desvaloriza el trabajo, paraliza la planta industrial, estrecha los mercados internos y cancela expectativas a las nuevas generaciones. El compromiso de garantizar condiciones de justicia y libertad para todos es el núcleo mismo del pacto constitucional. El disfrute de una vida digna no es solo aspiración individual, sino responsabilidad colectiva y fin obligado de la acción política. Es el nuestro un Estado social concebido para generalizar el bienestar, corregir los desequilibrios entre grupos y regiones y asegurar el máximo posible de igualdad en las oportunidades. Se ha olvidado que la legitimidad del Estado descansa en la fortaleza de la sociedad y en el acatamiento de los principios. En fin, he querido aprovechar la oportunidad para reconocer la muy valiosa presencia de Carlos Fuentes en nuestra vida cultural y política y para exponer algunas inquietudes respecto a las cuales, estoy cierto, Carlos estaría coincidiendo. Muchas gracias.
continuación, escucharemos la lectura de la semblanza de Carlos Fuentes a cargo del maestro Antonio Pérez Obrado. Muchas gracias. Carlos Fuentes, autor y diplomático mexicano, Carlos Manuel Fuentes Macías, es uno de los grandes escritores hispanoamericanos del siglo XX e inicios del XXI. Es conocido especialmente por su maestría en la novela y el ensayo, géneros en los que analizó con lucidez la compleja realidad mexicana e iberoamericana. Nació el 11 de noviembre de 1928 en la ciudad de Panamá, debido a la labor diplomática de su padre, Rafael Fuentes Bettiger. Pasó su infancia y adolescencia en varias ciudades de América, como Montevideo, Río de Janeiro, Washington, D.C., Santiago de Chile, Quito y Buenos Aires. De vuelta en México, estudió el bachillerato en el Colegio Francés Morelos, hoy Centro Universitario México, y la carrera de Leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde perteneció a la generación de medio siglo. Más tarde, realizó estudios de Economía en el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Desde su época de estudiante, Fuentes se vinculó con el Servicio Exterior Mexicano e inició una carrera profesional que lo llevó a ser embajador de México en Francia entre 1974 y 1977. Aunque ya desde su época de estudiante había ejercido el periodismo y en 1954 publicó el libro de cuentos Los días enmascarados, no fue sino hasta 1958 que Fuentes publicó su primera novela, La región más transparente. Dicha obra sirvió como elemento previo al llamado boom latinoamericano, movimiento literario del que fue un miembro destacado al lado de Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, entre otros. A partir de ese momento, y en combinación con su trabajo diplomático y su pasión por el guión cinematográfico, Fuentes escribió novelas trascendentales para la narrativa hispanoamericana, como La muerte de Artemio Cruz, Aura, ambas de 1962, Cambio de piel, 1967, Terra Nostra, 1975 o Gringo Viejo, 1985. A lo largo de su carrera literaria, Fuentes recibió numerosos premios y galardones, de entre los que destacan el Rómulo Gallegos, 1977, el Premio Nacional de Literatura de México, 1984, el Cervantes, 1987, el Príncipe de Asturias de las Letras, 1994, la Legión de Honor de Francia, 2003, y la Gran Cruz de la Orden de Isabel Católica, 2009. Miembro del Colegio Nacional en 1972 y miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua en 2001, fue doctor honoris causa por varias universidades, Harvard, Cambridge, UNAM, y ejerció la docencia en Princeton, Columbia, Harvard y Cambridge. Su obra se considera de gran importancia e influencia para numerosos autores, tanto de su propia generación como posteriores, y tras su muerte, acaecida en la Ciudad de México el 15 de mayo de 2012, se instauró el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español, el cual es uno de los de mayor prestigio en el ámbito hispánico. Muchas gracias. Es momento de escuchar el mensaje a cargo de Silvia Lemus Covarrubias. Gracias. No sé. Gracias por su presencia a todos ustedes y agradezco a todos los miembros de esta facultad, sobre todo al licenciado, al doctor Raúl Contreras, por haber dado lugar a este gran evento. Y especialmente saludo al amigo de mi esposo y amigo mío, Cuauhtémoc Cárdenas. Quisiera continuar nuestro evento al condenar el ataque bárbaro a la población civil en Israel. No hay principio que lo justifique. Tenía que decirlo. Me llena de esperanza estar presente aquí en la Facultad de Derecho, donde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas preside la cátedra Carlos Fuentes. Mi marido perteneció a la generación
llamada generación humanista del medio siglo. Hoy me da alegría que se dan la mano el humanismo y la tecnocracia. Eventos como este nos humanizan ante el horror de las guerras. Por un lado, el derecho nos da la norma que rige nuestra convivencia. Por otro, la literatura nos ayuda a ser tiernos y decentes. No es otra cosa que saber darle a cada quien su lugar y su tiempo. Y los problemas tecnócratas nos ayudan a saber repartir, no, perdón, he dicho algo mal. Y los gobiernos tecnócratas nos ayudan a saber repartir mejor lo que se necesita, aunque no siempre sea suficiente. Hoy finalmente me da alegría que se dan la mano Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Fuentes. Muchas gracias. De esta manera damos por terminado el presente acto. La Facultad de Derecho desea a todas y a todos ustedes un excelente día.